patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022 con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 32 minutos. Una compañera de muchos años de conocerla está ahora emprendiendo su propio negocio, ¿no? Artesanía. No sabía que tenía esta vena artesana y navideña. Estamos hablando de la compañera periodista, radioperiodista, militante del Frente de hace muchísimos años, Vivian Isabel Torres Solís. La Vivian Torres está haciendo productos artesanales que pueden servir ahorita para Navidad. Incluso algunos tejidos, carteritas, botellas de adorno, floreros, cactus. Sí. Bolsos, muñecas. Están muy bonitas. Muchas cosas. Ella las hace. O sea, se ponía a hacer lo que se le va ocurriendo. Y luego le avisa a sus amigas, a sus amigos. Y de boca en boca. Entonces le queremos ayudar a impulsar su emprendimiento ahora que viene Navidad. Si quieren comprar este tipo de cosas que son baratas, que son bien hechas, que son además artesanales, no son de fábrica de nadie. Son exprofesos, es decir, se hacen una sola cosa. Y si le pedí, mira, yo quiero una cosa así, asá, ¿qué te la hace? Entonces, hay una cartera tejida en palma, por cierto, por ahí. Y los cactus que vienen con su maceterita, pues. No solamente el cactus. Entonces la pueden localizar ahí en Lindavista Norte, de la estación 2 de la policía, del portón principal. Ahí hay un parque, entonces en esas calles del parque, ahí doblás 4 cuadras al lago, al fondo, casi. O sea, vas siguiendo la curva, llegas a la esquina, ahí es, la casa esquinera a mano derecha. Del portón principal de la policía, de la estación 2 de la policía, en Lindavista, 4 al lago, a mano derecha, casa esquinera. Ahí la pueden localizar a la Vivian Torres. Y con su teléfono, que lo pueden localizar por WhatsApp también en el 8603-7257. Ella le puede mandar la foto de lo que tiene. Y ahí se ponen de acuerdo. 8603-7257. Vivian Torres. Productos artesanales para esta Navidad. Felicidades a Vivian, saludos a Freddy García Eschke. Qué apellido ese jodido. Que lo pude pronunciar, ¿verdad, Freddy? Bueno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 compañeros. 5 de la juventud de los años 80. Hicieron un esfuerzo cada quien por su lado y también juntos. El uno se puso a entrevistar a otro y después que otros hicieron su propio testimonio. Pero es sumamente bonito esto. Son 5 muchachos que estuvieron en el batallón de lucha irregular General Juan Pablo Humansor, uno de los más aguerridos
en la guerra de defensa de la patria en los años 80. Por cierto, oigan esto. Linda es esa frase. Y bonito el himno, hombre. Y lo más bonito son los chavalos cantándolo en el frente de guerra. Eso fue compuesto por ellos mismos. Se nota que el que está con la guitarra y que es la primera voz, porque los demás hacen coro, me parece que él es el compositor. Supongo, no tengo la letra completa, pero la frase esa: la razón es nuestra fuerza y nuestra fuerza es la razón. Salvajada de frase esa. Entonces es encomiable, estas cosas son, o sea, enorgullecen y además inspiran, ¿no? Ese es el chavalero que anduvo en la guerra, hermano. Gracias a ese chavalero estamos ahora impulsando el progreso en Nicaragua. Ese chavalero fue el que nos permitió defender el poder en los años 80, porque era con las armas. Hoy es de otra manera, pero en aquel tiempo era con las armas. Chavalera de los barrios, de las comarcas. Hay varias imágenes que van a ir viendo ustedes, los que tengan la oportunidad de ver por Facebook Live o después por YouTube o Rutube o Odisea. Van a ir viendo algunos videos del GPU. ¿Por qué lo estamos recordando? Porque ayer fue el aniversario de un combate desigual que hubo en una fila de cerro llamada La Breyera, que queda al norte de Santa María de Pantasma del casco urbano, buscando Huihuilí, a mano izquierda, como a 8 kilómetros más o menos de Pantasma, de la ciudad. Pues ahora eso es que una carretera linda que hizo Daniel, pero en aquellos tiempos, hermanito, eso era una trocha. Era peligrosísima porque, sobre todo en estas temporadas, ¿no? Pero esto no fue sobre la carretera, fue sobre el monte. Venían del lado de Quiralí. Y entonces eran dos compañías. Entonces habían estado combatiendo en el lado de Quiralí a los contras. Pasaron por el Bermadero, por esa zona, ¿verdad? No el Bermadero de Condé, el Bermadero de Pantasma. Pantasma casi con Huihuilí, límite con Quiralí, Huihuilí. Y entonces vienen súper cansados. ¿Cuántos kilómetros se habrán hecho esos chavalos? Además, no solamente es caminar, sino la tensión de que en cualquier momento hay un combate. Cargar fusil, municiones, mochila, algo de comida. Algunos llevan granadas, agua. Se requiere una resistencia salvajada. O sea, se requiere moral para aguantar eso, hombre. Y eso es lo que le sobraba a este chavalero. Entonces, ellos vienen y llegan a auxiliar a otra compañía cuyo jefe había sido herido. Entonces lo llegan a auxiliar. Y además este chavalero le recibe la orden de la jefatura del BRIC, que estaba cerca del casco urbano. Reciben la orden de que entreguen las municiones a una de esas compañías porque se las habían acabado. Ellos iban a seguir operando y ellos ya iban de regreso para descansar un rato después de semejante penqueada que se habían pegado.
Entonces ve el chavalero, salen en la madrugada del martes 17 de noviembre. Salen de ahí en la zona del Bramadero, van rumbo al puesto de mando, al casco urbano. Poco antes del casco urbano, ¿cómo es que se llama? La estancia Cora se llama ahí. Que ese sí queda sobre el camino, o hoy sobre la carretera, ¿verdad? Y enfrente, casi enfrente están los cerros de la Breyera, que se escribe de distinta manera. Cada quien escribe de manera caprichosa. La Breyera con Y, con doble L, con I. Bueno, el caso es que van los chavalos, ¿verdad? Con sus respectivos tenientes, sus planas, van las compañías y van los pelotones. Y entonces son como 140 cipotes. Y cuando van ahí por la Breyera, no van exactamente arriba ni tampoco abajo, pero van cerca ahí a mediación, digamos, en los cerros estos. En aquel tiempo bastante tupido, ¿verdad? Y divisan así a lo largo, ahí en una casa hacienda. Y hay como 30, 40 contras, además de lo más relajados ellos. No están en posición de combate, están limpios, con uniformes nítidos, ¿verdad? Entonces aquellos se ponen en posición de combate, van a buscar qué hacer con esos contras. Y en lo que están preparándose, definiendo el plan y no sé qué, no sé cuánto, los empiezan a atacar a ellos. Porque no eran esos 30, 40, eran 1200. Eran 4 fuerzas de tarea de la contra, cuyo propósito era tomarse, destruir Santa María de Pantasma y retirarse. Habían entrado de Honduras, de los arenales de Honduras. Habían entrado ahí por esa zona y bajado por todas esas montañas. Y el propósito era tomar y destruir con Pantasma. 1200. Ahí había una batería de BM-21, la famosa Katiuska, ahí estaban. Y querían tomarla y capturarla. Ese era uno de los propósitos de ellos. Por eso estaban ahí en la Breyera, ¿sí? Porque ahí unos masitos les tocaba. En la estancia Cora, ahí estaba la batería. Y después ahí nomás a 6 kilómetros del pueblo, pues, 7 kilómetros. ¿Estamos claros? Entonces, el chavalero va ahí. Van cansados, recuerden, ya solo llevan las municiones que van en la pechera. Porque como ellos iban a descansar, iban al puesto de mando, entonces ya solo llevan lo que tienen en la pechera, pues. Y van más o menos relax, porque ya, puchica, después de semejante caminada, y la tensión y el hambre, porque ahí, no crean que es que ahí comían gallo pinto o arroz frijoles, más bistec, más pan, más un buen fresco. Lo que va a ser, hermano, comías lo que había, lo que encontraba, las latas, la no sé qué, la no sé cuánto, mal comidos, pues, porque es la guerra, y con una moral de ese cipoterío, una moral, hermanito. Como resultado, en ese combate mueren entre 17 y 19 compañeros, chavalos. Desgraciadamente no está la lista completa. Yo vuelvo a reclamarle al ejército de Nicaragua. El ejército de Nicaragua tiene la obligación de rescatar los nombres de todos los caídos en la guerra contra los yanquis en los 80. Es su obligación. Y ellos, los compañeros, Feliciano Mayorga, Guzmán, Gerardo Rúbico Coronado, Edgar Altamirano, que Edgar es el juez, creo que está de magistrado de apelaciones en la cuarta región, creo. Fabio Aguinaga José Ramón Castillo han hecho su esfuerzo, y con la memoria, apuntándose. ¿Te acordás cómo se llama? Le decíamos tal cosa, y van apuntando, y van, todos los años van ahí a la Breyera. Ahí pusieron una estela en el lugar donde fue el combate, y ahí van. Y llevan a la mamá de algunos de los caídos. Y se movilizan los chavalos de la juventud, el Frente de Pantasma, todos los años. Entonces,
El caso es que ahí caen estos 17 compañeros. Vamos a leer los nombres que tenemos. Les sigo contando, pues. ¿Quiénes dirigían? Bueno, la tercera compañía la dirigía el teniente Marvin Ulises García Cruz. La quinta compañía la dirigía el teniente Félix Andrés Poveda García. Le decían el loco Poveda. Poveda estaba herido. Por eso es que llegan ellos. Ahí en la zona del armadero. Estaba herido en una pierna. Dice, los otros jefes de compañía eran un compa conocido como el Diablo, de la cuarta compañía, y el de la segunda conocido como el Indio o el Canoso Castillo. Estamos. La cuarta compañía dirigida, el Diablo era Fanor García, el teniente Fanor García. ¿Verdad? Y ellos habían entregado, repito, todas sus municiones. Les quiero contar el detalle y van a entender por qué. Municiones de AK, PKM, de RPK, granadas RPG-7, los morteros, todo eso se lo habían entregado a la otra compañía porque ahí iban a seguir operando y ellos ya iban de regreso, repito. Bueno, entonces el caso es que el primer y segundo pelotón de la tercera compañía va a cargo de un cachorro del servicio, Hamilton José García, que también era el político de toda la compañía. Un chaval al que querían mucho, allí en el BLI, en el Juan Pablo Mansor. ¿Verdad? El primer pelotón de la quinta compañía lo dirigía el zurdo ribense, de nombre Gilberto, el cachorro Gilberto. Y entonces los primeros y segundos pelotones se desplazan, se distribuyen, van al combate y atrás se quedan otros dos pelotones. Cuando sienten la andanada tiro a tiro, hermano, y en ráfaga, por toda la fila de cerro. Y ahí nomasito empiezan a caer los heridos, los muertos. Y ahí los chavalos cansados, sin municiones suficientes, ¿verdad? Y superados en número. Ellos iban 140 y los contras eran como 1200. ¿Cuándo, hermano? ¿Ya? En una de esas cae a Hamilton García. Eso rápidamente la información se riega en toda la tropa. Golpeó. ¿Verdad? Ya para como a la media hora de combate ya tienen entre 18 y 20 heridos. Imagínate cómo sería la andanada. Ahora, para los chavalos de ahora, para la gente que no estuvo en la guerra, ubíquense, zona montañosa, ¿verdad? Cansancio, 7, 10 días de camino. Camino a aquellos chunchones que tenéis que andar, como te explicaba hace un rato, ¿verdad? Tensos, sin bañarse, mal durmiendo, porque ¿qué dormía? 4 horas, picado de zancudos, de lo que fuera, hermano. Ubiquémonos en esa situación. La ansiedad porque ya van a llegar al puesto de mando, chocho, vamos a ir a descansar. Y les cae semejante andanada de tiro. Comienzan a ver caer compañeros. El sanitario, que era el sanitario mayor, era Gerardo Rúbico Coronado. Estaba atendiendo a los dos primeros heridos cuando ¡pum! Lo pegan a él en el pie izquierdo. Y aún así siguió atendiendo heridos hasta que ya no pudo, pues, porque era que andanada de tiro, hermano. Entonces por radio logran comunicarse con el puesto de mando para que les ayuden con la BM. Y allá como a la media hora, 40 minutos del combate empieza la BM a funcionar. Pero como el chavalero está disperso, está disgregado, porque las compañías se disgregan con semejante andanada de tiro, entonces no saben que lo que están recibiendo o los cohetes que están cayendo son del Ejército Popular Sandinista. Entonces pegan la guinda algunos, pero hasta después que se dan cuenta, esos son los nuestros, pues. Pero con aquella andanada de BM-21 la contra no tuvo para dos, hermano. Jale también. Jale. Entonces, ahí sigue la BM, pasaron horas
hasta que lograron expulsar a los 1200 contras, cuyo jefe era Franklin, ¿verdad? Y cuenta este compañero, uno de los compañeros escribe lo siguiente, miren qué bonito esto. Las compañías habían sido desarticuladas en una lucha desigual, pero como éramos tropa élite, de solo avanzar y nunca retroceder, se les combatió hasta agotar las pocas municiones. Y aún así, nuestra tropa le hizo 60 muertos y decenas de heridos. A punta de moral, hermano. Qué clase de valentía de todos estos muchachos. La cosa es que como a las 4, bueno, el puesto de mando también les avisa a las compañías que están en las inmediaciones que busquen cómo ir a reforzar, ayudar a los compañeros que están emboscados y como a las 4 llegan 2 compañías a reforzarlo. Y un pelotón que venía bajo el mando de José Manuel Lagos, que le decían la Huayca, es el que le toca encontrar los cadáveres de los muchachos. Varios de ellos habían sido rematados, o sea, se nota que los encontró vivos y los remató, porque tenían tiros a quemarropa. Dice el relato, hubo ira, algunos hasta lloraron al ver esa masacre. El rescate de los cadáveres fue trágico y conmovedor. Se comenzaron a buscar sobrevivientes que tuvieron que ocultarse en las hondonadas y matorrales y fueron evacuados a las 6 de la tarde en una carreta de bueyes. Luego llegaron los camiones para llevarse a los heridos y caídos rumbo al hospital de Apanás. 2 o 3 días después aparecieron los compañeros que se habían ocultado en los matorrales, al igual que el jefe de la compañía, Marvin García, que logró escaparse por la madrugada de sus captores y torturadores. Ya vamos a contar eso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el saldo de esto? No tenemos todos los nombres, repito, y es una desgracia. Hamilton José García, jefe de pelotón Cachorro del servicio militar. Marvin Salazar, a quienes decían Bacanal. Fernando Mendoza Vivallo, que era internacionalista chileno. Infante Costa, también internacionalista chileno. Wilfredo Gaitán Quedo, originario de Las Salinas, en Rivas, era el sanitario del segundo pelotón de la tercera compañía. José Alberto Rochi Diáquez, ahí tenemos una foto de José Alberto Rochi Diáquez. Miguel Vázquez, La Ardilla. Daniel Tellería. Víctor José Jalina. Bueno, y a José Alberto Rocha le decían Rochita. Héctor El Pelón, no hay apellido. Otro muchacho de apellido Cuaresma, otro de apellido Soto y otro de apellido Arancibia. Esos son los nombres que tenemos, que nos han suministrado estos 5 compañeros. Ahora, secuestraron a 5 muchachos. Al jefe de la compañía, Marvin García, y a los que iban con él, el oficial de comunicaciones, el oficial de la juventud, el sargento mayor Modesto Andrés Hernández Soto, La Cabra, el asistente del jefe de la compañía, que le decían el Pelón o el Cachorro. Él intentó escapar y lo rafaguearon. La mascota, así le decían porque era el más jovencito de todos los chavalos, cuyo nombre es Luis Noel Baltodano, y le decían Carite Vieja. Y la mascota, este chavalo se logró escapar. Y más tarde logra escapar Marvin y llega 2 o 3 días después al puesto de mando. Son héroes estos cipotes. Y esos videos que les hemos estado presentando donde están los chavalos, ahí van caminando, están en operación, están comiendo, están cantando. Son héroes, de verdad que sí. Ya ninguno de ellos es chavalo, ¿verdad? De esto hace 87, 35 años. Tendrían que 18, 20.
échenle pluma. Tienen entre 53 y 60 años la mayor parte de ellos. Y aunque ahora tal vez lo ven como locos porque solo hablan de guerra, había que tener las cosas bien puestas para tener esa moral, hermano, y para no rendirse. Porque, por ejemplo, los muchachos que están heridos ya, o se quedaron sin municiones, lo que hacen es buscar cómo esconderse. Pues lógico, preservar la vida. Y ya cuando pasó el peligro, muertos de hambre, hermano, porque están escondidos. Si llueve, porque en esa zona llueve todos los días, de enero a diciembre, aguantarse porque no estás seguro. Hasta que estés totalmente seguro, te levantas y buscas cómo irte. Por ejemplo, este muchacho, bueno, ya no es un muchacho, repito, Gerardo Rubico Coronado, que le decían Coronado. Él estaba herido, ¿verdad? Él se deja venir de la loma y ya queda en un matorral escondido. Ahí anduvo la contra, casi lo agarra. Y él está herido y se le engusana la herida. Fíjate qué horrible eso. Hediondo aquello, engusanado. Y aún así logra llegar a la casa de un campesino, lo ayudó el campesino, lo ayudó la esposa del campesino, le dieron de comer. La campesina lo curó. Después el señor lo montó a una mula, creo que fue, y se lo llevó al puesto de mando. Y en el puesto de mando Coronado les pidió que le dieran una provisión al señor. Así es. Así fue la cosa, hermano. Honor y gloria a los caídos de la Breyera de 1987. Gente gracias a la cual estamos ahora vos y yo oyéndonos y trabajando, ayudando a progresar al pueblo de Nicaragua. Y muchas gracias a los compañeros que han recopilado esta información. Repito sus nombres: Feliciano Mayorga Guzmán, Gerardo Rubico Coronado, Edgar Altamirano, Fabio Guinaga, José Ramón Castillo. La razón es nuestra fuerza y nuestra fuerza la razón. 6:59. Quiero seguir el hilo de esto porque es importante, creo yo, que las nuevas generaciones asuman con claridad qué fue lo que ocurrió en los años 80, que no es una guerra lejana, que no fue una guerra de los sandinistas contra los contras como que si fueran una unidad autónoma, independiente, sino que fue la guerra de Nicaragua contra Estados Unidos, así de claro. Es importante, creo yo, que asumamos con toda claridad qué fue lo que pasó en los años 80 y vamos a probarlo, se lo vamos a probar. Les vamos a poner algunos ejemplos. Quiero comenzar con el testimonio de un contrarrevolucionario. Este señor fue sacerdote jesuita, Edgar Chamorro Coronel. Si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero creo que así fue. Él era el rector de la UCA, después de León Palé, allá a mediados de los años 60. Y él es el que expulsa a Casimiro Sotelo por sandinista. Repito, no estoy 100% seguro. Creo que el vicerrector era el padre Rien, que después también abandona la sotana y murió hace como 6-7 años. Juan Bautista Rien. Chamorro Coronel también abandona los hábitos, la sotana, los hábitos, la sotana, ¿verdad? Y Chamorro Coronel creo yo que era sobrino de José Coronel Urtecho, no estoy seguro. Era hermano, sí, de Eduardo Chamorro Coronel, y ellos dos tenían un programa, me acuerdo, en televisión, durante la dictadura de Somoza, y era que se las daban así de muy observadores y muy críticos. Bueno, el caso es que Edgar Chamorro Coronel es incorporado a la dirección de la contrarrevolución como la cara civil de la contra. Repito, fue cura, filósofo, da clase, catedrático en la universidad, ya está vivo aún, tiene como 91 años
y por supuesto vive fuera de Nicaragua, creo que vive en Florida. Entonces este hombre fue de la dirección de la contrarrevolución, le llamaban el directorio de la Fuerza Democrática Nicaragüense. La CIA lo contrata y lo pone ahí. ¿Estamos claros? Y van a oír por qué se fue. Entonces, el valor de este testimonio es que lo dice un contra, no lo decimos nosotros. Cuando él renuncia, porque esto fue un escándalo, salió en todos los diarios de Estados Unidos, entonces los abogados de Nicaragua en el juicio en La Haya lo convocan para que vaya a testimoniar. El tipo no quiso ir porque tenía miedo que le retiraran la visa. Él tenía su visa de residente ahí en Estados Unidos, entonces prefirió mandar un testimonio jurado ante notario público. ¿Estamos claros? Yo no voy a leer todo ese testimonio, solo quiero leer 2 o 3 párrafos. Y van a entender por qué. Y después vamos con otro relato. Fíjense bien. A finales de 1983, dice Edgar Chamorro Coronel, llegó a Honduras un hombre de la CIA conocido como John Kirkpatrick, un personaje de novela de Graham Greene. Era muy crítico de la alta dirigencia del FDN y le encantaban los soldados pobres y sin rango. Bebía mucho y lloraba con frecuencia. Se sentía emocionado por mi trabajo de educación política con nuestras tropas y quería preparar un manual de guerra psicológica. Trabajamos unas pocas horas al día durante 2 semanas y luego Kirkpatrick terminó el manuscrito con mi secretaria. Cuando el manual regresó de la imprenta, descubrí 2 pasajes que pensé eran inmorales, dice Chamorro Coronel. Repito, no lo estoy diciendo yo, lo dice Edgar Chamorro Coronel, ex jesuita. Repito, cuando el manual regresó de la imprenta, descubrí 2 pasajes que eran inmorales y peligrosos. Uno recomendaba que la contrarrevolución contratara criminales profesionales. Y en el otro párrafo inducía al asesinato de nuestros propios soldados de la contra para inventar mártires de la causa de la contrarrevolución. Y dice Edgar Chamorro, no me agrada la idea de ser convertido en mártir de la CIA en su lucha contra el comunismo internacional. Me voy a detener antes de seguir con el otro párrafo, porque solo me queda uno, pero les voy a explicar quién es Kirkpatrick. El diario The Washington Post, el 20 de octubre de 1984, cuando el Washington Post todavía era decente, ahora es cualquier cosa, en aquella época todavía era decente. Ya no era tan decente como el Washington Post de los 70, el que descubre el Watergate, pero todavía habían buenos periodistas. Ya después se convirtió en una maquinaria de propaganda y de agentes de la CIA. Pero en aquel tiempo todavía, pues, 2 periodistas firmaron esta nota, ¿verdad? Y dice que el tal John Kirkpatrick, que era un antiguo infante de marina, veterano de las guerras contra Corea y contra Vietnam, ese era el tipo, ¿verdad? Le decían Juanito, porque era John Kirkpatrick, y como el Kirkpatrick era medio difícil de pronunciar, Juanito, ¿verdad? Y este fue el individuo, junto con Edgar Chamorro Coronel, pongan cuidado, que elabora el manual Operaciones Psicológicas en la Guerra de Guerrilla, 90 páginas, que eran las instrucciones a la contrarrevolución de cómo asesinar, qué destruir, dónde destruir, cómo torturar. Él se lavó las manos, Edgar Chamorro, pero él participó él mismo lo dice, en la redacción de ese manual. Mira lo que es, ¿verdad? Parece que el tipo tenía ascendencia irlandesa o escocesa, pero era yanqui, pues. Estuvo en Corea,
luchando contra los pueblos de Corea, y en Vietnam luchando contra los pueblos de Vietnam. ¿Verdad? Después dice el Washington Post, oigan esto, un informe de inteligencia clasificado también reveló que los funcionarios del Departamento de Defensa aparentemente sabían en julio de 1982, hace ya 40 años, que los contras financiados por Estados Unidos habían asesinado a funcionarios locales, habían quemado cosechas y habían realizado, y esto es textual lo que voy a decir, lo que dice The Washington Post, y habían realizado otras actividades terroristas. Así lo dice The Washington Post. El resumen semanal de inteligencia, un informe clasificado preparado por la Agencia de Inteligencia de Defensa con fecha de 16 de julio de 1982, estimaba la fuerza de los contras en unos 1,000 combatientes activos. Y oigan esto. Y decía que la fuerza de la FDN de unos 800 incluía algo que la Washington Post cita, ese informe de inteligencia, y ese informe dice que ese grupo que incluía la FDN, que se llamaba la Legión 15 de septiembre, era un grupo terrorista. Una agencia de inteligencia de Estados Unidos. ¿Verdad? La Legión estaba compuesta por un pequeño número de comandos que se cree que operan desde Honduras, otra confesión de la inteligencia de Estados Unidos. Se opera desde Honduras. Y había reivindicado la responsabilidad de varios atentados y secuestros de aviones. Dice ese informe citado por The Washington Post. Estamos, Juanito, recuerden, borracho, le encantaban los chavalos pobres de los contras, ¿verdad? Veteranos de la guerra contra los pueblos de Vietnam y de Corea. Ese es el tipo. Un auténtico terrorista. ¿Qué tendría entonces? Si estuvo en Corea pudo haber estado a los 20 años. Esa guerra terminó en el 52, 54. Después estuve en Vietnam, que fue en los 60. Claro, que tenía 20 años en el 50, más 20. ¿Qué tendría? Unos 50 años aproximadamente para entonces. Ya debe haber muerto ese viejo maldito. Y ojalá que sí. Engusanado debe estar ya. Pero bueno. Sigo con el relato de Edgar Chamorro Coronel. Dice el tipo. Cuando ingresé a la Contra en diciembre de 1982, lo hice porque creí que Estados Unidos y la CIA, oigan esto, querían restablecer la promesa original de la revolución sandinista. Pero ahora, dice Chamorro Coronel, ya estoy convencido que por el contrario, la política de Estados Unidos tiene como objetivo destruir la revolución. Los que realmente lucharon contra el ejército sandinista tienen verdaderos resentimientos, ya que su tierra ha sido confiscada o han sido perseguidos por motivos religiosos o han evadido el servicio militar. Ellos están siendo utilizados por la CIA y la administración norteamericana, la de Reagan y Bush, ¿verdad?, como instrumentos de la política exterior de Estados Unidos, lo mismo que por los exguardias nacionales y los políticos somocistas que únicamente quieren regresar a Nicaragua a recuperar las fortunas y el poder que perdieron en 1979. Si la Contra alguna vez llegara al poder, simplemente reemplazaría al sandinismo con un régimen derechista que no mejoraría a nadie. Lo que es más criticable, dice Chamorro Coronel, es que los líderes civiles de la Contra tienen hijos en edad militar y no los mandan a combatir la guerra que ellos tanto alaban, ya que solo quieren que los campesinos sigan muriendo mientras ellos disfrutan en Miami esperando que sus sueños se hagan realidad. Estoy ahora convencido, dice Chamorro Coronel en 1984, de que la causa contra la que entregué 2 años de mi vida no le ofrece nada a Nicaragua sino el retorno al pasado. Y ese testimonio sigue, pues. ¿Estamos claros? Ahora
Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos les vamos a presentar otros testimonios diferentes para demostrar, recuerden, que nuestra guerra siempre ha sido contra Estados Unidos. Esto no es contra tranqueritos, contra somocistas, contra burguesitos, contra traidores, no, contra los yanquis. 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15. Es que estaba tratando de trasladarles a ustedes lo que fue lo que fueron esos combates de los hipotes del servicio militar y de los permanentes del ejército, ¿verdad? Que también eran jóvenes y ahí no habían viejos, hermano, el chavalero. Pues te imaginas que alguno de esos chavalos viene apurado, hermano, porque tal vez ha pasado 3, 4 días con una cagadera, hermano, que no hay quien se la detenga. Y usted te viene de aquella andanada de tiro. Es que son realidades que pasaban, pues, que no hay manera en ese momento de aliviarte. ¿Qué vas a hacer? Tomando agua de lo que sea, el agua de los ríos, de los arroyos, de los criques. Entonces, a veces creo yo que el chavalero de hoy no se ubica en aquellas circunstancias para valorar el sacrificio, la entereza moral, la fortaleza de toda esa juventud, que fue la que nos permitió derrotar a la contrarrevolución, derrotar a Estados Unidos. Bueno, quiero seguir con otras cosas, pero siempre de esta guerra, hermano, es para que nos ubiquemos correctamente, creo yo, pues que es importante que nos ubiquemos. Hay un periodista mexicano que se llama Guillermo Zamora Villa. Él es ahora el embajador de México en Nicaragua. Estuvo de corresponsal de guerra desde la revolución, desde la insurrección final, hasta 1985. Desde entonces no había vuelto a Nicaragua. Y ahora es el embajador de México aquí. Él escribió un libro que se llama Historia de un corresponsal de guerra mexicano. El nombre del embajador se llama Guillermo Zamora Villa. También tiene otros libros denunciando el fraude contra López Obrador en el 2006. Bueno, son como 5 o 6 libros lo que ha escrito. Pero bueno, sí recuerdo muy bien ese del fraude contra López Obrador. Entonces, en ese libro yo les voy a leer 2 de los pasajes. Uno lo escogí para reflejar la valentía de esa juventud. Van a oír ustedes este relato. Son chavalos los protagonistas de este relato, que no eran ni siquiera cachorros del servicio militar. Eran milicianos, como por ejemplo Brenda Rocha, ¿no? Y todos los milicianos allá en Ciuna. Por cierto, saludos allá en Ciuna de un Madrigal que nos está escuchando. Quenry. Entonces, así como era miliciana Brenda y todos sus compañeros los caídos, estos chavalos que protagonizan este pasaje son milicianos. Van a escuchar. Ocurrió en una zona que se llama La Esperanza, Río San Juan, en abril de 1983. El 18 de abril de 1983, el Comando General de las Tropas Sandinistas, ubicado en San Carlos, nos dio el visto bueno a 3 corresponsales, Tim Kuhn del Financial Times de Londres, a la fotógrafa colombiana Adriana Ángel y a mí, Guillermo Zamora, para llegar al puesto militar La Esperanza, que recién había sido blanco de un ataque por un grupo contrarrevolucionario, Arde, el grupo de Arde, proveniente de territorio costarricense a solo 2 kilómetros de distancia. A 2 kilómetros de la raya está La Esperanza, el puesto militar. Para llegar a aquellos parajes, rentamos una avioneta con un piloto
que conocía a la perfección la zona. 2 horas de vuelo de Managua a San Carlos. Abajo, una espléndida y frondosa selva tropical. Nos habían advertido que tuviéramos cuidado con el fuego antiaéreo de ametralladoras contrarrevolucionarias. Se realizó el viaje sin novedad que comentar. Al llegar, el ejército nos proporcionó un bote con motor fuera de borda y a 3 jóvenes soldados que nos servirían de escolta. Se navegaría por el río Frío que nace en Costa Rica y desemboca en el lago de Nicaragua, precisamente a donde está ubicada San Carlos. El ejército nos advirtió de lo peligroso del viaje, debido a que el río es muy angosto y grupos contrarrevolucionarios merodeaban al amparo de la cercanía de la frontera costarricense y de la espesura tropical que caracteriza a esta zona. La travesía duró solo media hora sin peripecias. No obstante, un ligero nerviosismo nos invadió en las partes más estrechas del río, pero fue pagado con creces, por lo que significó otra rica experiencia militar que se viviría y por la majestuosidad del paisaje embriagador que hacía en momentos difícil pensar que uno se encontraba en medio de la guerra. El puesto militar de La Esperanza había sido atacado menos de 48 horas antes, a las 18:30 horas. Estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, el 16 de abril de 1983, a las 6:30 de la tarde, el puesto de La Esperanza fue atacado. El destacamento que defendía La Esperanza se componía de 3 jóvenes milicianos y una jovencita también miliciana, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 20 años. Cipotito. Eran miembros del batallón 3072 de la Juventud Sandinista 19 de julio y los otros del batallón de reserva 8010 del departamento de Rivas. Chavalitos. 5 de los 14 jóvenes soldados dieron su testimonio precisamente en la trinchera circular desde donde defendieron su posición contra 70 o 80 contrarrevolucionarios que desde 3 posiciones, desde 3 ángulos diferentes, desde 3 rumbos diferentes les dispararon. Pongan cuidado. Son 15 milicianos. Hacen la defensa circular en el puesto. ¿Ah? Y los atacan 80 cabrones. Desproporcionados, como les pasó a los hipotes del Juan Pablo Mansor. 140 contra 1200. ¿Estamos claros? Entonces, selva, un río, selva, a 2 kilómetros está la raya fronteriza con Costa Rica. Son 15 cipotes, todos menores de 20 años. Reservistas y milicianos que van a defender ese puesto. Van a oír ustedes esto, ¿verdad? Sigo. El puesto de La Esperanza se ubicaba en la ribera oriental del río Frío, o sea, hacia San Juan de Nicaragua, en la ribera oriental. Y fue blanco del ataque desde la otra orilla, o sea, desde la ribera occidental, porque es el río Frío que va para Costa Rica. ¿Me entendés? Entonces, los chavalos están en la ribera oriental, para aquel lado. Y el ataque viene por la ribera occidental, por el sur, y por la retaguardia. Así que fue una desgracia. Bueno. Entonces, a ellos solo les quedaba salir de ahí por el norte. Pero nunca lo usamos, dicen los hipotes. Ni se nos ocurrió salir de aquí. Menos rendirnos. ¿Vos crees que alguno de los del BLI, Juan Pablo Mansor, se rindió? Aquella andanada de tiro. Ya te dije cómo andaban. ¿Y vos crees que a alguno se le ocurrió rendirse? Se escondieron, pero no se rindieron. No fueron a entregarle los chopos a la contra, ni a pedirles perdón, ni a implorarle por su vida. No, se escondieron porque estaban en desventaja y esperaron que se fueran para salvar la vida. Lo mismo aquí, oigan esto pues.
A las 6:30 de aquel día, 6:30 de la tarde, la explosión de una granada M79 alerta a los milicianos que se encontraban cerca de una de las dos casas que les servían de dormitorio y puesto de mando. Corren a la defensa circular, pero oyen la granada, pegan la guinda, hermano, no a huir, a defender el puesto. Ocupan las posiciones que cada uno tenía designada, porque eso se planifica. La explosión de otra granada a más de 100 metros de distancia evidenció, dicen los chavalos, que el tirador que era contra era muy malo. Pero después abren fuego con Acachino, Falga, Lil, Garan, M1. Nutrido aquello, tupido el fuego. Los milicianos comprendieron que se encontraban casi rodeados y ante una fuerza muy superior en número, decidieron disparar con cuidado para ahorrar la mayor cantidad de municiones. ¿Y saben quién se encargaba de resguardar las municiones y de abastecerlo? La chavala, la única mujer del grupo, Flor de María. Ella se encargaba de las municiones y se las daba de a poquito porque sabían que estaban en desventaja y tenían que buscar cómo ser cuidadosos, usar bien los tiros. En ningún momento, cuentan los hipotes, el enemigo, a pesar de su superioridad numérica, intentó lanzar con seriedad un asalto, demostrando así su baja moral combativa y su pésima preparación militar. El combate duró hasta las 12 de la noche, hora que los atacantes se retiraron. El resultado, ellos se fueron con varios heridos o muertos, porque se encontraron hilos y manchas de sangre en los lugares que ocuparon. De los 15 milicianos, ningún herido, ningún muerto. Moral, hermano, moral, amor patrio y a la revolución. Los chavalos de la Juventud Sandinista de entonces, del batallón de reserva, de allá del lado de arriba, del 80-10, y los milicianos de ahí de San Carlos, de la Juventud Sandinista. Son las 7:27 y ahora vamos con otro para seguir en esta misma onda. ¿Quién financiaba ARDE? Estados Unidos. Y mejor me callo para no ahondar en heridas. Voy con otro relato del periodista Guillermo Zamora Villa, hoy embajador de México en Nicaragua. Él fue a Corinto horas después del ataque contra los tanques de combustible. Van a escuchar ahora el relato. El ataque al puerto de Corinto fue considerado en octubre de 1983 como el más fuerte que la contrarrevolución había conseguido. Así lo catalogaron los observadores políticos y militares al analizar el bien trazado golpe de mano efectuado por un comando contrarrevolucionario el lunes 9 de octubre de 1983, cuando a las 11:35 de la noche una lancha rápida que burló la vigilancia de los guardacostas sandinistas atacó con armas automáticas pesadas y balas incendiarias los depósitos de combustible que se encuentran a escasos 150 metros del mar y logró incendiar a 3 de esos depósitos que contenían cientos de miles de galones de diésel. El grupo atacante, formado por 2 hombres a bordo de una lancha denominada Piraña, logró durante 5 minutos, en una acción muy bien planificada, disparar sus armas de grueso calibre en contra del muelle, impactando también 3 tanques. Y lograron hacer blanco en la grúa portuaria. No se requería ser un gran experto después de analizar los hechos para entender que por la táctica y la alta técnica utilizada no era posible que hayan sido solo los exguardias somocistas. Ahí se veía la mano directa de la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Al incluirse esta nueva etapa de acciones de Escuela Superior de Comando,
tales como el ataque a Corinto y la destrucción de boyas de amarre y poco antes la voladura de la turbina de combustible de Puerto Sandino, que eso lo hizo otro comando submarino de la CIA, Nicaragua quedaba sometida a un gran peligro, ya que sus defensas en ese sentido eran muy débiles. Por lo tanto, los centros estratégicos para su economía quedaban muy expuestos. Puerto Corinto en el Pacífico, el principal puerto nicaragüense, con 15 enormes depósitos de combustible, 3 de los cuales fueron destruidos por la CIA. Puerto Sandino, en donde los barcos descargaban a la solitaria tubería que llegaba directamente a la refinería de Managua, el oleoducto que conecta todavía hoy la terminal allá en Puerto Sandino hasta la refinería aquí, por el lado de la Brisa. La planta eléctrica Nicaragua que queda allí en Puerto Sandino, que era en aquel tiempo, esa planta que tenía, si mal no recuerdo, y sigue produciendo lo mismo, que si mal no recuerdo 100 megavatios, pero en ese momento era la mitad de la energía que consumía Nicaragua. Y la refinería, que es la única que tiene Nicaragua desde los años 60. Y Telcor, ¿verdad? Que en aquella época, o sea, que después se convirtió en Enitel y luego privatizada para Claro, que manejaba las microondas, los teléfonos, internet no existía, hermano, telégrafos, telex, que era el telex era para el periodismo lo que hoy es internet. Lo más grave de ese momento, escuchen esta conclusión de Guillermo Zamora, 3 líneas. Lo más grave de ese momento era que el enfrentamiento daba un salto cualitativo, pues ya no era con la contrarrevolución, sino directamente con Estados Unidos, que así reafirmaba su voluntad política para destruir a la revolución nicaragüense. Estamos claros, ¿verdad? Para que no nos perdamos en estas cosas. Estos no son cuentos de camino, esto es historia viva, de la cual todavía muchos nicaragüenses somos testigos de lo que ocurrió. Cuando llegué a Puerto Corinto, cuenta Guillermo Zamora, hacía 24 horas que ardía uno de los 3 tanques que almacenaban tal cantidad de diésel que de explotar podía poner en las nubes a todo el puerto y a la ciudad de Corinto. O sea, solo imagínense eso. Ustedes vieron los tanques de combustible arder allá en Cuba, ¿se acuerdan? Hace como 2 o 3 meses. ¿Se acuerdan de esos incendios, no? Bueno, eso fue lo que pasó aquí. Allá fue un rayo. Aquí fue un ataque de la CIA que llegó a dispara para incendiar los 12 tanques de combustible. Le pegaron a 3. Pero ellos sabían que eso podía significar que si le pegaban a todo, iba a volar por los aires toda la ciudad. Iban a morir miles de personas y no les importaba. Por eso es que el Frente decreta, el gobierno revolucionario, la Junta de Gobierno en aquel momento decreta la emergencia nacional, movilizó a todos los sandinistas de León y Chinandega para ayudar a evacuar a toda la ciudad, a todos los habitantes de la ciudad, porque había el temor objetivo de que aquello no pudiera controlarse, que explotara y que muriera todo el mundo si se quedaba. Y ahí se quedaron los sandinistas, los militantes del Frente y de la Juventud, ahí se quedaron los oficiales del Ministerio del Interior, del Ejército Popular Sandinista, gente del gobierno, ahí se quedaron. Hubo algunos que huyeron, y ahí, otro día contaba, ahí estuvo Tirsa, por ejemplo. A Tirsa la mandan ahí, y ahí estaba Tirsa en Puerto Corinto, por ejemplo. Tirsa Sáenz, nuestra compañera de trabajo aquí en la radio. Sigo, pues. Ay, ¿qué se me hizo? El puerto de Corinto, el más importante de este país, había sido uno de los blancos favoritos de la contrarrevolución. Llegué por ahí, salían y entraban las materias y los productos más importantes para Nicaragua. Al mismo tiempo, a unos 150 metros del mar se encuentran los 15 enormes depósitos de combustible. Había recibido en unos cuantos meses no menos de 6 ataques, entre bombardeos aéreos e intentos de sabotaje.
Todos esos ataques habían fallado, pero ese lunes por la noche, el lunes 9 de octubre de 1983, un bien planeado golpe de mano contrarrevolucionario dio en el blanco. Y la historia fue así, dice Guillermo Zamora. Mientras un avión penetraba el espacio aéreo y la artillería sandinista abría fuego para derribarlo, se consiguió concentrar la atención de sus defensores en el avión. Pero era una maniobra de distracción, porque mientras todo el mundo estaba pendiente del avión que no disparara sobre los tanques, la artillería, la defensa antiaérea, disparando para pegarle al avión, ellos meten una lancha piraña con insignias del Frente Sandinista. Llegan hasta el puerto, a nadie le llama la atención, todo el mundo está distraído con el avión. Llega la lancha, una lancha rápida, piraña, con los emblemas del frente, ancla en el puerto. Después se acerca a los depósitos y desde la lancha disparan sendas descargas de armas automáticas contra los tanques e incendian 3 de ellos. A las 11:30 de la mañana del martes 10 de octubre, Manlio Tirado, que en paz descanse, periodista mexicano, hermano del comandante Víctor Tirado, era de Excelsior, Arturo Gudiño, de France Press, Xiomara Chamorro, de La Voz de Nicaragua, que después fue parada a la prensa, quién sabe qué se hizo, y yo, dice Guillermo Zamora, llegamos a Corinto. Antes, en la carretera, a más de 40 kilómetros de distancia, cuando venían allá, ¿qué? ¿Por dónde? Por el empalme de Telica, por ahí, desde ahí, antes, por Telica seguramente, contemplamos una enorme columna de humo negro que subía en forma de remolino hacia las alturas. Eran los tanques que ardían. La ciudad vivía un enorme desconcierto propio de los lugares que han sufrido ataques guerreros sorpresivos. La gente obedecía las órdenes de evacuación, llevaban escasas pertenencias en las manos, sus rostros reflejaban desesperación y temor, salían con premura de la ciudad. No obstante, dice Guillermo Zamora, había cierto orden, no había cundido el pánico general. Al adentrarnos más en la ciudad, nos dimos cuenta que los tanques atacados se encontraban casi dentro del casco urbano. Un calor sofocante nos abrazó al acercarnos a los depósitos para tomar fotos de la lucha sobrehumana que los bomberos realizaban en su lucha contra el fuego. Por cierto, Cuba mandó bomberos a ayudar a los nicaragüenses a sofocar ese incendio. México mandó también, me acuerdo, espuma y esas cosas para ayudar a sofocar el incendio. De esos 2 países me acuerdo, México y Cuba. No habían pasado ni 2 horas de nuestro arribo. Estábamos a unos cuantos metros del depósito que más ardía, cuando se nos acercó la Xiomara Chamorro, con paso acelerado y presa de un ataque de nervio. Rompió en llanto, se abrazó de mí al tiempo que decía: en cualquier momento vamos a morir, Guillermo. Acabo de escuchar que es cuestión de minutos para que estallen y no podemos alcanzar la salida. La calmamos como pudimos y no entendíamos si sudábamos a chorros por el intenso calor o por el miedo a morir. Por fortuna, los tanques no estallaron y logramos recabar la suficiente información para nuestros reportajes. Para entonces, las autoridades de defensa civil, ante el peligro que corrían los 25,000 habitantes de Corinto, decidieron evacuar a la mitad de ellos, es decir, a los que vivían más cerca del siniestro, ya que los otros depósitos contenían gasolina de avión y otros materiales muy inflamables. Más de 10,000 evacuados salieron en medio de cuadros patéticos. Escenas que aumentaron poco después ante la orden de evacuar a la totalidad de los habitantes del puerto Corinto por la gravedad del incendio. Al fin, después de 48 horas de combate con el fuego, se logró controlar totalmente la situación creada por el audaz golpe de mano
contrarrevolucionario, las pérdidas fueron cuantiosas, más de 20 millones de dólares de la época, hace 40 años. 40 millones de dólares que son fácilmente hoy más de 100 millones de dólares. Mucho más, tomando en cuenta lo que hoy cuesta el combustible. Menos de la mitad de esas pérdidas las absorbió la ESO, que era la dueña de los tanques y de la refinería. Por eso te acordás que Daniel, de las primeras medidas que tomó, como en 2007-2008, esos tanques, o me los vendés eso o te los nacionalizo, porque esa es la reserva del Estado de Nicaragua. No quiso venderlo, lo nacionalizó. ¿Te acordás? Hace como 14 años, 13 años de eso. Y después se hizo un nuevo parque de tanques con la ayuda de Venezuela. Sigo, ya vamos terminando, son las 7:40. Después del ataque a Puerto Corinto, cuenta Guillermo Zamora, los ataques de las lanchas pirañas se hicieron más frecuentes. Trataban de golpear los puntos neurálgicos de la economía sandinista. Lanchas artilladas incursionaban con apenas diferencia de una semana. Ahora el objetivo era el muelle de Puerto Cabeza, en el departamento de Celaya Norte, así se llamaba entonces, Caribe Norte hoy, en el Atlántico nicaragüense. Le decimos hoy Caribe nicaragüense como es su nombre correcto. Ese lunes 16 de octubre de 1983, o sea, una semana después del ataque a Corinto, un punto de las 21 horas, apareció sorpresivamente otra piraña. Estaban artilladas con un pequeño cañón de 20 milímetros y una ametralladora de 30 milímetros. Salían de las entrañas de buques de guerra de Estados Unidos que desde aguas internacionales las llevaban y las esperaban, que realmente no eran aguas internacionales, ¿verdad? Pero bueno, no teníamos capacidad para ir a evitar que esto ocurriera. Mentira, mano. Esa modalidad, dice Zamora, se enmarcaba en la nueva estrategia contrarrevolucionaria. El ataque buscaba dos objetivos: incendiar los 3 depósitos de combustible que se encuentran a unos 500 metros del mar y las instalaciones del muelle de Puerto Cabeza, el segundo en importancia de Nicaragua. A las 9 de la noche, los estibadores del muelle descargaban harina de un barco brasileño. De improviso apareció la piraña, igual a la que atacó al puerto de Corinto la semana anterior. Sus tripulantes empezaron a disparar con el cañón calibre 20 milímetros y la ametralladora pesada. El blanco que querían alcanzar eran los 3 depósitos que contenían 200,000 galones de gasolina para avión y 100,000 galones de diésel. Los primeros proyectiles del cañón pasaron muy por encima de los cilindros de combustible. Ante la respuesta que no se hizo esperar por parte de los defensores del puerto, los artilleros de la lancha no pudieron rectificar el tiro y emplazaron sus armas, ya no contra los tanques, sino contra el muelle, desde donde venía el fuego, para defender a los tanques. En medio del combate, que no duró ni 10 minutos, uno de los proyectiles del cañón estalló en el pleno muelle, en medio de los estibadores, que para entonces se encontraban en el piso, pegaditos a los talones de madera. Y menos mal, no hubo heridos. Tampoco los soldados del ejército lograron impactar a la lancha agresora. La situación se ponía color de hormiga, dice Guillermo Zamora, y considerábamos que Washington tenía en la fragua algo mucho más serio. Hasta aquí el relato que voy a leer. El libro tiene como 160 páginas, más o menos. ¿Cuál es lo importante? En mi opinión, no solo es el heroísmo de los chavalos y las chavalas nicaragüenses que defendían la patria, la revolución, que defendían al pueblo, que se defendían a sí mismos. El heroísmo, la valentía, el sacrificio, la moral de todo ese cipoterío. No solo era eso, sino el grado de involucramiento y de dirección de esa guerra de parte de los órganos de inteligencia de Estados Unidos y del propio gobierno de Estados Unidos y de la Fuerza Naval de Estados Unidos, la Marina de Guerra. Esos eran barcos que ponían allí
En las aguas internacionales decía mentira, eran aguas hondureñas y nicaragüenses. Lo que pasa es que en la frontera misma marítima, ahí se anclaban los barcos. Los buques de guerra de Estados Unidos, y de ahí salían las lanchas pirañas hacia Puerto Cabeza. Y lo mismo ocurría en el lado del Pacífico, igualito. Nada más que se estacionaban frente a El Salvador, cuyo gobierno era cómplice de la guerra contra Nicaragua. En ese tiempo ya estaba, todavía estaba la Junta de Gobierno en el 83, creo. No, hasta 82, que asumió Napoleón Duarte. Sí, 82. Cómplice. Ya murió Napoleón Duarte también. Entonces, son los dos aspectos son tan importantes el uno como el otro. O sea, nosotros nunca estuvimos en guerra civil. O sea, no era una guerra civil, como algunos dicen por ahí. No, espérate. Puede ser que algunos campesinos se hayan sumado, no algunos, no, bastantes campesinos se sumaron al ejército contrarrevolucionario. Estamos de acuerdo. También hubo de nuestra parte políticas equivocadas que incentivaron a que esos campesinos se sumaran a los contras. Estamos de acuerdo. Pero la dirección de la fuerza contrarrevolucionaria, el entrenamiento, el armamento, el avituallamiento, la propaganda, eso era de Estados Unidos. Que utilizaba campesinos, sí, claro que sí. Y los echaba a matar a otros campesinos, sí es cierto. Pero la dirección siempre fue de Estados Unidos. El armamento siempre fue de Estados Unidos. El dinero siempre fue de Estados Unidos. Los entrenadores siempre fueron yanquis. Bueno, y al principio había argentinos también. Los malditos militares argentinos. Y al principio también había brasileños. Los malditos militares brasileños. Pero la dirección siempre fue de la CIA. El tal Juanito, el Kilpatrick, el que hace el manual de guerra psicológica. Un manual que fue parte de las pruebas que presentó Nicaragua en el juicio en La Haya. Y todos los resultados de estos ataques horrorosos en Corinto y en Puerto Cabeza, parte de las pruebas que presentó Nicaragua. Y en ese juicio, la Corte condena a Estados Unidos por el ataque a Corinto y a Puerto Sandino y a Puerto Cabeza. Eso está documentado, probado ante los jueces internacionales. Por cierto, un día de esto es increíble. De verdad que la hipocresía en general del mundo, casi 100 países ponerle, es impresionante. La doble moral. Ahí pidiendo una resolución para que obligara a Rusia a indemnizar a Ucrania por la guerra. ¿Cuándo han obligado a los yanquis a cumplir? No a indemnizar a Nicaragua por buena voluntad, a cumplir con el fallo de la Corte de la Justicia de La Haya. Y viendo los yanquis están hablando de eso. Y todo eso sinvergüenza, acólitos de los yanquis, los tales europeos, aprobando eso. ¡Qué vergüenza! Y hubo varios latinoamericanos, varios no, bastante. México votando a favor de eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De quedarse calladito. Y dice López Obrador un día de esto. ¿Cuándo fue hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, ¿no? Entonces eso fue el miércoles. Viene López Obrador y dice, es que eso fue decisión del embajador. Yo no puedo estar metido en todo. Pero yo soy el jefe del Ejecutivo y yo digo que somos neutrales. O sea que debió haberse abstenido. Pero bueno, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Honduras se abstuvo. El Salvador se abstuvo. Nicaragua, por supuesto, en contra. Cuba en contra, claro que sí. Venezuela no puede votar porque no ha pagado las cuotas de Naciones Unidas, entonces está suspendida su membresía. Pero bueno, lo que quiero decir es que, a ver, la Asamblea General de Naciones Unidas, ustedes hipócritas, sinvergüenzas, criminales de guerra, si quieren tener autoridad moral para exigirle a Rusia que pague indemnización a Ucrania, paguen a Nicaragua lo que le han hecho. Y no solo en esa guerra, en la guerra contra Sandino, el haber sostenido a Somoza durante 45 años. Ustedes lo sostuvieron, yanquis del carajo. O lo que nos han hecho ahorita, desde 2018 para acá. Paguen. Qué clase de doble moral. Y todos los sinvergüenzas europeos. O todos estos sinvergüenzas de América Latina que son descarados, hermanos, son descarados por derecho.
Pero bueno, pues resumiendo esto, pues, nosotros tenemos, o sea, ¿cómo te dijera yo? Ese heroísmo de la juventud de los años 80 inspira para no ceder ni rendirnos ahora tampoco. Inspira. Eso es fortaleza nuestra. Como lo fue el heroísmo de los hipotes que derrocan a Somoza. Como lo fue el heroísmo de los hipotes campesinos que acompañan a Sandino y sacan a los yanquis de Nicaragua. Como lo fueron los hipotes campesinos que integraron los ejércitos de Nicaragua y expulsan a Walker de Nicaragua. Nosotros tenemos esa fuente de inspiración, de heroísmo, de capacidad de sacrificio, de desprendimiento, de entrega. Esos chavalos del Juan Pablo Manzoro, de todos los BRI, porque todos los chavalos de los BRI fueron del Germán Pomares, de todo, del Farabundo Martí. Todos chavaleros, además que no fueron chavaleros que estuvieron toda la guerra, 2 años, cumplían su servicio, 2 años, tanto. Y el heroísmo de las mamás, de los papas, de los hermanos, de las hermanas, de las esposas, sosteniendo la moral de aquel chavalero. Esas mamás, ¿cuántas mamás no mataron los contras por el delito de ir a visitar a sus hijos? Hemos contado aquí varios casos. Las mataban por ir a visitar a sus hijos. Las pobres mujeres ahí montadas en un camión, montadas o a veces en un bus, y las mataban. La crueldad de la contra, la máxima expresión. Simplemente, eso es lo que saben hacer: matar, torturar, destruir. Esa es su experiencia. Eso es el aporte que hacen, entre comillas. Y alquilarse a los yanquis. Porque su aspiración es ser un gringo caitudo. Esa es su gran aspiración. Gringo caitudo, y después que le regalen pedazos de tierra de empresa en Nicaragua, porque van a mandar. Y incorporar a Nicaragua a los gringos. Esa es su aspiración. Suspiran para ser ricos y aspiran a ser yanqui. Y suspiran porque de suspiro no van a pasar. Todos los medio pelos estos. Que no crean que no solo son los que están presos. No, hombre, si allá andan muchos de ellos agazapados. Los suspirantes de ricos y aspirantes a gringos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, voy a terminar con esta reflexión. 7:53, el lunes vamos a seguir con estas cosas, con estas reflexiones que las empezamos el miércoles, pero quiero dejarle esta, para que pensemos esto, compañeras y compañeros. En aquel discurso que les mencioné de Fidel, en el 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, discurso que él dijo el 17 de noviembre de 2005 en la escalinata de la Universidad de La Habana, en ese discurso tiene esta reflexión. Oigan qué profundo es esto. Yo decía, dice Fidel, que éramos cada vez más revolucionarios, y es por algo, porque cada vez conocemos mejor al imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Antes éramos escépticos, incluso frente a unas cosas, nos parecía imposible que el imperio hiciera esas cosas. Habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos, se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. Esto es sumamente importante. No es lo mismo, dice Fidel, una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento
el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar, porque ya te crearon reflejos condicionados. Por ejemplo, esto es malo, esto es malo, el socialismo es malo, el socialismo es malo. Y todos los ignorantes y todos los pobres y todos los explotados diciendo, el socialismo es malo. Si es cubano es socialismo, si es socialismo es malo. El comunismo es malo, come niños. Y todos los pobres, todos los explotados y todos los analfabetos repitiendo, el comunismo es malo. Cuba es mala, Cuba es mala. Lo dijo el imperio, lo dijo Estados Unidos, lo dijo en Ginebra, lo dijo en 20 lugares, y vienen y lo repiten todos los explotados de este mundo, todos los analfabetos y todos los que no reciben atención médica, ni educación, ni tienen garantizado empleo, no tienen garantizado nada. ¿De qué hablan? ¿Qué hace el analfabeto? ¿Cómo puede saber que el Fondo Monetario Internacional es bueno o es malo? Y que los intereses son más altos y que el mundo está siendo sometido y saqueado incesantemente por 1000 métodos de ese sistema. No lo sabe. No enseñan a leer y a escribir a las masas. Gastan 1 millón en publicidad, 1 millón de millones en publicidad cada año. Pero no es que gasten. Lo gastan en crear reflejos condicionados. Como aquel que compró Palmolive y el otro Colgate, el otro jabón Candado, sencillamente porque se lo dijeron 100 veces, se lo asociaron a una imagen bonita y le fueron sembrando, tallando el cerebro. Ellos que hablan tanto de lavado de cerebro, ellos lo tallan el cerebro, le dan una forma, le quitan al ser humano la capacidad de pensar. Reflexionemos eso, compañeros y compañeras. De tanto que nos repiten, tanto mensaje por las películas, las series, la música, las canciones, esa basura que hay ahora de canciones, mejor no digo el ritmo, ya saben a qué me refiero. Por esa vía, la vía del entretenimiento y la recreación, es la vía más perversa. La otra vía es la vía de la vía religiosa, la manipulación de la religión. Publicidad, entretenimiento, religión, esas 3 cosas. No es que te desinformen nada más. O sea, no es que te digan cosas que no son verdad y las asocian y las repiten tanto que parecen verdad real. No solo es eso. Lo más importante es que te arrebatan, te confiscan la capacidad de pensar. No solamente es entonces que te desinforman, sino que ya no sos capaz de pensar, de razonar, de deducir por vos mismo lo que es verdad y lo que es mentira. Reflexionemos sobre eso, compañeras y compañeros. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo
y nuestro internacionalismo.